11:15 de la mañana, antecedido por ese Labios de Seda, de los piojos. Caminar y escuchar Labios de Seda no tiene precio, dice Cris acá. ¡Qué temazo! Tomar unos matecitos a media mañana y escuchar Labios de Seda, no tiene precio, Alexis Grierson. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos acá promediando esta semana? Ya se larga la semana. Pero porque venimos de Semana Santa, digamos todo. Claro, sí, por supuesto, pero el sol ayuda hoy, ¿eh? El sol colabora. Yo creo que para el mediodía una remera... ¿Una remera manga corta? Sí. Perfecto. Lunes, martes, gris, feo, difícil, eso también. Pero ayer no hacía frío, al menos es aliciente. No, frío no, tenés razón, pero a mí el grisáceo, ¿viste? Yo necesito sol, color, calor. Pero bueno, acá estamos. Te equivocaste de país, básicamente. Porque... Naciste en el país equivocado, mi reina. Bueno, ¿cómo estamos, Alexis? Bien. Siempre con buenas noticias el equipo de Central, Todos los miércoles. No. Deja, joder. Y bueno, son tiempos complicados. Son tiempos complicados y bueno, de eso hablaremos hoy también en este momento central que hemos titulado un poco Crisis en la industria y propuestas, sí, ¿no? Sí, porque es interesante lo que ha pasado en la última semana. Algunas cosas para mal y otras para tener en cuenta. Recordemos, venimos de los despidos, estas columnas vienen en esa línea. Por eso te digo, una noticia buena pálida, tras otra. Y a eso se le empieza a sumar los efectos que tiene la crisis por ejemplo, en el municipio, ¿no? Uh-huh. En la semana, la secretaria de Hacienda y Economía, María Eugenia Bessoni, salió un poco a plantear lo que está pasando con los efectos de la industria, porque muchas veces uno analiza, bueno, hay crisis en la industria, afecta al empleo, a la producción y demás, pero tiene efecto inmediato, sobre todo en el Estado municipal. Uh-huh. Y en un Estado municipal como La Barría. Sí, ¿no? Como La Barría. ¿Por qué? Obviamente, esto genera menores ingresos en materia de impuestos. Hay gente que ya directamente prefiere pagar salarios antes de pagar tasas. Uh-huh. Y aparece la situación de la alícuota por explotación de canteras. Exacto, por eso decía lo de un municipio como La Barría que tenemos, bueno, tanto para explotar. Exactamente. ¿Qué es la alícuota de explotación de canteras? La mal conocida o el mal conocido impuesto a la piedra. Exacto. Es un porcentaje que se cobra de lo que las empresas declaran que venden. Eso, un porcentaje, si no me falla la memoria, 3%, va destinado al municipio, y el municipio crea un fondo especial que originalmente, esto hay que aclararlo, no tiene una especificidad o está afectado el fondo. Uh-huh. Son fondos libres, pero tradicionalmente se dijo que era para devolver en obras de infraestructura todo lo que las canteras rompen, uh-huh, entre comillas, claro, o este recurso no renovable empieza a desaparecer. Uh-huh. Dicho esto, en la semana, como decíamos, María Eugenia Bessoni planteó que las canteras están muy complicadas, hay mucho sobrestock, no están vendiendo, por consiguiente no están casi produciendo. Tienen todos los lugares colapsados de material ya producido que no pueden vender, y si siguen produciendo no tienen dónde poner el resultado. ¿En qué afecta esto? Al impuesto a la piedra. Básicamente lo que están notando es que se está complicando muchísimo para pagar la alícuota, uh-huh, que es una alícuota bastante débil, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Por qué débil? Es un acuerdo que tienen los empresarios, sobre todo de las grandes cementeras, con el municipio. Uh-huh. Si se avivaran, entre comillas, esto hablando mal y pronto, las empresas podrían tranquilamente judicializar la alícuota y podrían no pagarla. Pero hay como un acuerdo implícito fe, sí, de buena fe, decir, bueno, sí es cierto, los recursos no son renovables, vamos a pagar la alícuota. Por eso también hay tanta polémica cuando se plantea subirlo. Claro. Porque como hay un acuerdo, bueno, hasta ahí puedo. Claro. No me lo suba más porque me complicás. Siempre es tema de campaña, ¿viste? Sí, el impuesto a la piedra históricamente. Y nunca se sube. Subir el impuesto, sí, es verdad. Nunca se sube. Bueno, ahí esa es una de las razones por las cuales no se suele subir. Porque subir un punto el impuesto a la piedra generaría una ola de presentaciones judiciales para generar cautelares y evitar el pago de esta alícuota. Hay toda una polémica, esto es bastante técnico, pero lo voy a resumir rápidamente, de que la alícuota es considerada como una tasa. La tasa por lo general es por contraprestación de servicio.
Es decir, vos pagás una Sí. tasa de servicio urbano, Claro. y el servicio que te contrapresta, digamos, esa tasa Alumbrado, es barrido el y alumbrado, limpieza. barrido y limpieza, entre otras cuestiones. Bueno, pero acá es por recursos. Pero acá es por recursos, es decir, Materiales. hay una cementera que paga un canon, pero no le devuelve nada. Es decir, lo que está haciendo es pagar por un recurso explotado, pero no le vuelven una obra a favor de la cementera. Esa es la razón técnica por la cual, si se Bien. judicializara, probablemente tendrían la razón las cementeras, y es algo que no se toca. Bien. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Estamos en una situación económica tan compleja que a las empresas cementeras se les está complicando bastante pagar el impuesto a la piedra. Sí, ¿Qué fue la propuesta que plantearon? Pagar en especias. pero no se puede eso. No se puede, pero se Sería como un trueque. están empezando a pensar alternativas ante la inminencia de no poder pagar la alícuota por explotación de Por canteras. favor. Es decir, por Estamos ejemplo, re complicados. sí, Re una complicado. cantera no puede pagar el impuesto a la piedra, ofrece piedra. Bueno, te pago con esta piedra, vos después fíjate qué haces con ¿Qué la hace piedra. con la piedra? Claro. Si entoscás y Sí. la generás y haces cementos y lo que fuere, yo te pago con especia. Bueno, eso dijo que es una locura, que es inédito además, María Eugenia Besoni, y plantea un poco el panorama de la situación con la alícuota por explotación de canteras. En paralelo, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Di Buono, Sí. también habló con Central de Noticias y dio algunos datos interesantes. Él encabezó una reunión con empresarios de canteras de de todo el distrito. Creo que faltaron 2 nada más, pero estuvieron todos. Y más allá de que estuvieron presentando una aplicación y estuvieron obviamente hablando de desarrollo y acompañamiento del municipio a las empresas, se habló de la situación Sí, actual, obvio, que me obvio. parece que es mejor que tener a todos los empresarios para plantear lo que sucede. La respuesta fue que están empatando, digamos, la situación. Es decir, lo que se produce y lo que se vende alcanza para pagar sueldos y Y nada mantenimiento y no pidas más. Obviamente esto también está generando mucha preocupación, porque más allá, esto no es... A ver, ¿qué pasa? Los alimentos, por ejemplo, las ganancias son extraordinarias y muchas veces los empresarios lo que quieren es seguir ganando la misma cantidad de ganancias. Sí, obvio. La discusión muchas veces es que ganen menos, pero siempre ganan. Acá ni eso. Acá es Ya están empatándole. o empatamos o y perdemos. si buscamos una ganancia mayor perdemos o no le pagamos a los empleados. La situación es endeble, muy endeble y no tiene pinta de mejorar. Eso creo que es lo que más preocupa. Sí, no de hecho, un horizonte de recuperación o de activación. claro, por no lo es menos. el famoso costo que hay que pagar para que después se estabilice y esté todo bien. No, esto es costo, Sí, no hay costo, panorama. costo. No hay panorama de mejora. Exactamente. Obviamente lo que anda sobrevolando es la situación de la obra pública. Olavarría en los últimos 15 años, vamos a ponerle, ha generado que su industria esté rodeada de las cementeras y las canteras, que son muchas empresas de servicios, que hay que empezar a prestar atención mucho a lo que pueda llegar a pasar con esas empresas. Porque ¿qué pasa? Las cementeras, las mega cementeras como Loma Negra, por ejemplo, están teniendo niveles de rentabilidad aceptables, no es claramente lo que ellos desean, no es lo ideal, pero al menos están en ganancia, en área de ganancia. No están en rojo. Pero justamente empiezan a tomar decisiones para generar esas ganancias que empieza a haber el famoso derrame, ¿no? Exacto. No apuestan por el transporte, por lo cual las empresas de transporte están complicadas. Algún mantenimiento de servicio lo hacen con mano de obra propia y dejan de contratar un tercerizado. Entonces, todo ese derrame empieza a afectar a las empresas de servicios. Y es algo que en los últimos más o menos 5 o 6 años Olavarría se había posicionado muy fuerte, muy fuerte. Sí, incluso ofreciendo servicios en otros puntos del país a partir de la experiencia que se había Sí. generado en este sentido, como decís vos, Sí. atender a la industria local le permitió capacitarse a mucha gente de Olavarría con muchos emprendimientos, no necesariamente tienen que ser grandes empresas, que incluso trabajaban para otros puntos de la Argentina. Y si bien muchos empresarios se han reinventado, mucho ha generado impacto la situación de Vaca Muerta, Sí. hay toda una disyuntiva acerca de, por ejemplo, dónde se contrata la mano de obra. Por ejemplo, hay casos, particularmente uno de una empresa que empezó a generar muy buenos ingresos mediante Vaca Muerta.
pero el traslado de lo que hacían es en Entre Ríos. Qué Entonces, mal, Entre Ríos, Vaca Muerta. Podés tener algún chofer olavarriense, caso transporte, por ejemplo, pero cuando empezás a analizar todas las variables, capaz que hasta te conviene contratar mano de obra de Entre Ríos. Lo mismo pasa con la construcción, lo hemos charlado con José también, el tema de la construcción de los parques eólicos. Claro. Lo mismo sucede, no siempre, en la realidad, en la mayoría de los casos, la contratación de la mano de obra no es local. No, y si es local, que esto es muy importante, Sí. es un círculo que se corta. Porque cuando antes había obra pública, por ejemplo, había vamos a poner el ejemplo de un trabajador cualquiera. Trabajabas en la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, que esta semana se reanudó con plazos más cortos, pero se reanudó al fin. Trabajaba 3 meses. Sí. Terminaba el trabajo y había una hora de asfaltado en Sí. la avenida Circunvalación. Ese mismo trabajador era contratado por la empresa y tenía trabajo. Era circular. Después Claro. iba al parque eólico y capaz que tenía trabajo por 1 año y medio. Pero cuando cortaba eso, se Había termina. algo, claro. Digamos, cuando es, Sí, el parque se construye una vez. ya claro, está. no se Después- construye muchas veces. No sé, claro. Eso ha generado el corte de la obra pública. Mucha mano de obra que se queda sin trabajo y que no tiene cómo recuperarse. De hecho, el Empleo parque que se pierde, sí, dijo el José. parque eólico absorbió muchísimo de esa obra pública, pero se están terminando. De hecho, ya hay uno Sí, que que ya está en funcionamiento. por lo cual todos los trabajadores se quedan sin trabajo. Entonces, toda esa situación ha generado un momento de mucha inestabilidad y crisis en el sector, y aparece un fenómeno que la verdad que a mí me llama la atención. No debería llamar la atención, pero cuando uno lo experimenta, la verdad que es preocupante, que es el miedo. Sí. Empieza a haber miedo en un montón de sectores que antes eran sectores re estables. Claro, y por ahí sí es incertidumbre. En principio, viste, estaba como que bueno, ya va a arrancar todo, qué sé yo. Ahora esa incertidumbre se ha transformado en un temor Sí. ante esto, ¿no? La falta de horizonte bueno, vamos a arrancar. Sí, el ejemplo más claro es el de Fabi, sobre todo porque el de Fabi no manifestaba una crisis. Claro, no había un síntoma ahí claro. que te hiciera pensar, che, esto puede llegar a cerrar. Lo que sucedió con Cerro Negro, ya había, más allá que, bueno, hace unas horas se confirmó que reincorporaron 10 trabajadores más de los 96 despedidos. Son 15 en total los reincorporados, de 96 sigue siendo una cantidad brutal de despedidos. Pero Cerro Negro, muchos de esos trabajadores ya habían estado suspendidos, cobrando un porcentaje del salario. Sí, ya venía también la crisis de la planta de ladrillos, digo, todo, ya venían Claro. como de arrastre. Lo de Fabi, uy. Fabi lo de funcionaba, sí. Fabi funcionaba y además hasta yo le digo cinismo porque, pero no es un cinismo mal dicho, sino que es un cinismo de vos decís, bueno, la empresa tiene razón. Es decir, le conviene indemnizar a todos los trabajadores, desarmar la empresa, montarla en Chile. Es que es con esta lógica que se ha pensado, una lógica capitalista, que bueno, y sí, lógico, la empresa va a buscar su ganancia. O sea, no digo que esté bien ni que esté No, mal de no, acuerdo, no. pero es el comercio, la economía, Exactamente, nadie funciona así. quiere ir a pérdida. Entonces, como pasó en Fabi, una empresa que produce y que funcionaba, obviamente el temor se extiende a todos los sectores. Lógico. Es decir, bueno, si una empresa como Fabi cierra, 70 y pico de años de historia, con 100 empleados, con 50 tercerizados, con qué puede pasar con el resto, ¿no? exactamente. Entonces, sí, es verdad. en ese sentido, bueno, hay mucha preocupación y aparece el proyecto de la Libertad Avanza en las últimas horas. Que ya fue presentado, ¿no? Que ya fue presentado en el Consejo. Entiendo que va a tomar estado parlamentario Mañana. en estas horas. Mañana. Mañana Me había jueves. perdido en el día. Mañana hay sesión, entonces se va a presentar. Va a pasar por comisiones. Sí, Esto como siempre. hace todo el recorrido que tiene un proyecto en el ámbito deliberativo. ¿Qué propone este proyecto de ordenanza? Guillermo Lascano ya venía hablando, de hecho un par de comentarios fueron repudiados por algunos sectores por esto de decir, bueno, cierran algunas empresas, van a abrir otras y nadie ve que abran otras. El proyecto que presenta es generar las condiciones normativas para que el privado haga obra pública por sí mismo. Uno piensa, analiza y dice, bueno, ¿por qué un privado haría obra pública? O sea, ¿cuál es el fondo? Porque cuando uno analiza la historia o la historia más reciente del privado invirtiendo en obra pública,
se le viene a la mente la autovía de la Ruta 3. Claro, el triple P. Claro, las ¿no? PPP, la famosa PPP, que en la teoría, primero vamos a analizar teóricamente las cosas. En la teoría tenía sentido. Sí. Es decir, un privado X hace la autovía de la Ruta 3, pone tanta cantidad de peajes, cobra lo que quiere y en algún momento la inversión se va a recuperar. Porque vos estás pagando un peaje, además le vas a hacer mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un sentido. Ahora, por ejemplo, cuando vos haces un cordón cuneta en un barrio, ¿cuál es el fondo de cuál es el objetivo del privado? Obtener rentabilidad. ¿Qué rentabilidad obtenés de hacer un cordón cuneta en un barrio? Entiendo que ninguna. Ahí aparece el proyecto de particularmente, si vienes de Toda la Libertad Avanza, yo voy a hacer énfasis en Guillermo Lascano, que es el que ha hablado del proyecto y que además él ha especificado algunos puntos en redes sociales. El proyecto lo que busca es hacer como una especie de contraprestación. Guillermo Lascano, que es un concejal que está en uso de licencia, Sí, porque claro, esto es importante, presenta el proyecto a través de las únicas dos personas, Sí. únicos dos concejales que han quedado dentro de la Libertad Avanza Sí. como tal en el Consejo. Que es Oliver Gamondi y Paola Odelo. Exacto. El proyecto particularmente lo que plantea es, bueno, ¿qué se le puede dar a una empresa para que invierta en obra pública? Bueno, lo que dice es transformar esta especie de alícuota por impuesto a la piedra, esta versión de que podían pagar en especias, en rentabilidad para una empresa. Entonces vos decís, bueno, Bajar impuestos. básicamente, exenciones impositivas. Es decir, bueno, yo hago un cordón cuneta en un barrio piquelado, vamos a poner un ejemplo cualquiera, y eso se va a impactar en una reducción del 100% en la tasa de seguridad y higiene, por citar un ejemplo. Sí. ¿Dónde está la rentabilidad de la empresa? En el no pago en ese ahorro de la que tasa. tiene. Es como una especie de contraprestación, tiene sentido y esa es la intención. Además, alienta a que las empresas formen lo que se denomina UTE, Unión Transitoria de Empresas. Es decir, por ejemplo, una cantera que produce piedra se junte con una constructora y una Bien. pone el material, la otra pone la maquinaria Y hacen la obra pública. Entonces, nadie está perdiendo dinero en costos. Sí, lo que se me ocurre es que es bastante difícil llevarlo a la práctica en los plazos que necesitaría la industria local para reactivar pronto, porque Sí. acá ¿qué tenés que hacer? Tenés que generar esa UTE como privado, te digo, Sí, generar sí. esa unidad transitoria, tenés que presentar los papeles, toda la burocracia, ya sabemos. Antes de eso tienen que cambiar las normativas que están vigentes, porque ahora, según había leído, no estaba permitido realizar este tipo, entonces hay que cambiar el papelerío que tenemos. Es un montón de tiempo, en principio, burocrático, Sí, ¿no? y para mí hay algo más importante. ¿Le sirve a la empresa? El fondo de la cuestión es si a la empresa le sirve, si él es rentable. Claro. Que ahí es donde está el nudo de la cuestión. Es decir, Es lo que pasó con la ruta. Al final a las empresas no les terminaba resultando rentable. no les terminaba resultando rentable y además en un país inestable. En 2018, de hecho, la ruta se abandonó, quedó en la nada. Se tardó muchos años en cerrar los contratos para volver a licitar y ahí está la ruta en veremos. Es interesante el planteo porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la tasa en seguridad e higiene, que es por ahí la más común que conoce la gente. Una empresa paga tanta cantidad de dinero, se le descuenta el 100% por hacer una obra. ¿Ese dinero representa el trabajo de la obra? Y lo segundo, que es que además de la rentabilidad, el proyecto expresa que la obra la debe definir el municipio. Y citan un ejemplo que para mí es contradictorio, esto es una opinión personal, no va al hecho, pero por ejemplo citan el ejemplo de la calle que tuvo que generar Loma Negra tras la venta de una calle. Por parte del municipio. El municipio vende una calle que Loma Negra en ese lugar le servía para explotar. Para explotar materiales y demás. Tuvieron que construir. Vendieron la calle y además tuvieron que construir una calle alternativa, porque la gente que transita esos lugares es un camino a 16 de julio, la localidad de 16 de julio, ¿cómo pasa por ahí? Claro. Entonces Loma Negra tuvo que, además de comprar la calle, hacer una alternativa. Claro. Entonces, la Libertad Avanza expresa, ese ejemplo está bueno, es decir, hay un privado haciendo inversión
una obra Sí, pública. pero lo que pasa es que se lleva todo lo de abajo. El tema, no, claro, es que No es gratis. es correcto, es válido el ejemplo, pero la empresa tenía un interés. Claro. Es decir, Necesitaba. está bien, el municipio le dijo, vos tenés que hacer una calle alternativa. La empresa dijo, bueno, yo la voy a hacer. Y la hizo. Pero la empresa tenía un interés. Y el interés era explotar una Claro. calle que ya estaba, y le era más conveniente hacer una calle alternativa para los vecinos que decir, bueno, la verdad que no la vamos a comprar y que la calle siga estando donde estaba, no vamos a tocar nada. Y vamos a inspeccionar otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, entonces volvemos al ejemplo que venimos planteando. Hay que hacer cordón cuneta en el barrio Piclado. A la empresa, además de la exhibición de la tasa de seguridad y higiene o un pedazo ¿Para del qué impuesto a le la piedra, sirve ¿para hacer? qué le sirve? Esa es, me parece que es uno de los nudos más importantes, porque me parece que se está omitiendo el interés de la empresa. Porque si dijéramos, insistimos, bueno, se va a pavimentar, como pasó en su momento, el camino el ingreso a la Malí. Claro, te Bueno, iba a decir eso. Loma Negra, de Le hecho, sirve. financió una parte de esa obra, pero porque le servía, era para que sus trabajadores lleguen más rápido, lleguen con mayor seguridad. Lógico. Había un montón de cuestiones que hacían al hecho. Ahora, vamos a pavimentar el camino de Espigas, por poner otro ejemplo burdo. Claro, sí. Y la empresa dice, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el objetivo mío de pavimentar un camino que está a 100 kilómetros de mi empresa, que no me cambia nada, salvo una exención impositiva? Bueno, en el proyecto además se pide o se solicita hacer convenios con la provincia de Buenos Aires para También tasas provinciales. para también eximir de algún impuesto provincial, ingresos brutos y demás, como para que le Sea sea más atractivo. claro a las empresas. Qué sé yo, el proyecto en la teoría de mínima parece una alternativa, pensar una alternativa. Hay una crítica de fondo también en el proyecto que dice que Olavarría está poco diversificada, es decir, Como que no hay se orientó mucha variedad. tanto a la obra pública que sin obra pública quedó todo como quedó el rey desnudo, ¿no? Bueno, pero El tema es que también hay otro tipo de industrias que están por fuera, Sí. pero no están tan afectadas, qué sé yo, como justamente una de las principales. Tenemos ganadería, tenemos agricultura también. Igual yo entiendo el foco de la cuestión porque está hablando particularmente de la industria. El tema es que ahí aparecen las contradicciones que hablamos y que la verdad que estaría bueno discutirlas con Guillermo Lascano, que es, bueno, perfecto. Es cierto, le sacan la ropa al rey, el rey quedó desnudo, perfecto. Ahora, ¿quién le sacó la ropa al rey? El gobierno nacional. El gobierno nacional decide cortar la obra pública por el superávit y un montón de cuestiones. Cortan la obra pública nacional y afecta inevitablemente a Olavarría. Y es el mismo espacio político que representa al presidente que cortó la obra pública, que busca reactivar la obra pública y que dice qué poco diversa que era Olavarría. Hay una contradicción porque Olavarría se ha diseñado en los últimos, insisto, 15, 20 años, con un perfil para trabajo de obra pública. Pero además no solo, que esto es importante decirlo, no solo las empresas de servicio, las constructoras, Loma Negra hizo la Malí 2, Sí. que triplicaba o cuadruplicaba su producción de cemento justamente Sí, los hornos nuevos, todo. por la demanda de la obra pública. Esto es importante porque el perfil también se construye con las empresas. Claro, que deciden invertir en el lugar. Y si un gigante decide armar una empresa que produce 4 veces más cemento por la obra pública, es inevitable que todo el entorno se diseñe en torno a la obra pública. Olavarría era una ciudad que funcionaba gracias a la obra pública. Y es un diseño de política pública eso, no es un antojo o es algo inevitable. Hay una política pública que es fomentar la obra pública, que genera que los privados inviertan y apuesten en ese sentido. El círculo es perfecto. El tema es que vos movés una pieza Claro. y se te cae todo. Claro, y sacás la pieza más importante. Yo no creo que sea culpa de los empresarios. Yo creo que es un diseño de una política pública que asume otro partido político y corta de cuajo una decisión política. Por eso digo que es difícil entender la postura de la Libertad Avanza a nivel local, teniendo en cuenta que la decisión macro que generó todo el descalabro es nacional, del mismo espacio político. Claro. Pero bueno, son discusiones más políticas. Lo concreto es que el proyecto está, veremos. Uno entiende que el oficialismo, que es la gestión de Wessner aquí en Olavarría, no va a acompañar la propuesta.
o la va a acompañar, pero no le veo un sustento claro o elementos claros para decir, bueno, vamos a acompañarla. Sí, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo nos organizamos. Porque es una alternativa. Sí es cierto que lo que intentar es una movida que deriva en un proyecto que también tiene una causalidad política, que es que los gremios y los trabajadores estaban ya protestando en las puertas de ANSES, en las puertas de PAMI, a los referentes del gobierno nacional. Sí, directamente, sin intermediarios. Es decir, las empresas mismas, que esto es importante también porque Cerro Negro, como empresa, emitió un comunicado cuando despidió al casi centenar de trabajadores y dijo que una de las razones era la apertura de importaciones que perjudicaba justamente la línea de producción de pisos. Sí, lo mismo se explicó desde Fabi, que el cambio en las importaciones, o sea, la reglamentación de las importaciones tenía impacto directo. Entonces, es muy difícil decirle, che, Wessner, que es más el Che Milei, diría Cristina, que el Che Wessner. Digo, entiendo que el intendente puede ofrecer soluciones políticas locales, sí, puede. Puede generar algo que absorba casi 300 trabajadores despedidos en un ratito. No, imposible. Y lo mismo pasa con la obra pública, por más que haya unas cuantas licitaciones. Con Jessy charlamos la semana anterior de eso, de las obras que se hacen con fondos municipales y provinciales en Olavarría. No es suficiente para sostener, esto, que todo esto que estás contando. Sí, pero bueno, es un escenario muy complejo. Está bueno discutirlo y está bueno ver dónde se está parado. Me parece igual, de todos modos, yo celebro mucho la presentación del proyecto de La Libertad Avanza. Sí, es una alternativa, por lo menos algo se piensa, ¿no? No solo algo se piensa y algo se propone, sino que se abre la discusión. Bueno, discutamos de verdad qué pasa y expongamos nuestras ideas al parecer. Porque también es cierto que muchas veces sucede que hay sectores que no opinan, no dicen nada y van para adelante. Y no le conoces el proyecto, la propuesta, la idea. Acá sabemos cuál es la propuesta, que la expongan y que se debata. Y que la gente ponga consideración. Por eso yo lo celebro, porque abre la discusión y es necesaria la discusión política, sobre todo en estos temas, porque yo soy partidario de que todo es político. Obvio. Y yo sé que a la gente no le gusta la política, pero las decisiones más importantes de su vida cotidiana pasan por ahí. Y es importante discutirlas. Así que bueno, veremos cómo continúa esta historia. Por lo pronto se presentó el proyecto. Mañana tendrá ingreso en el Consejo Deliberante. Para que llegue al recinto va a pasar un tiempito. Por ahí son tiempos más rápidos, tiempos menos rápidos, pero de mínima va a estar en comisiones en las próximas semanas. Bueno, veremos qué acontece con eso y seguramente el equipo de Central de Noticias le irá siguiendo el paso un poco a ese proyecto que intenta, ensaya una suerte de alternativa en medio de esta gran crisis, ¿no? Que por lo menos ya ya es muy palpable en la ciudad. Alexis, ¿cómo te agradezco, por favor, por esta visita? ¿Podemos coordinar con el equipo de Central de Noticias el próximo miércoles, charlar, no sé, de alguna cuestión un poco más, porque algo divertido? ¿Qué viene ahora divertido? Tenemos que ponernos a pensar, agudizar nosotros también. Qué difícil. Es un poco difícil. Abrazo grande para el resto del equipo. Gracias. A vos.